Entonces, desde lo que son las características generales, ¿qué tenemos que aprender acá? Primer dato, ¿de dónde deriva la médula espinal? Respuesta, deriva de la porción caudal, ¿ya?, del tubo neural. Recuerden que el tubo neural es una estructura biológica que tiene una porción craneal de donde derivan las vesículas, ¿no?, de donde se forman las estructuras, ¿no?, del encéfalo, y la porción caudal que no se divide. Esa porción caudal, de ahí deriva justamente la médula espinal. 2. Longitud. La médula mide de 42 a 45 centímetros. 3. Extensión. Si lo quiere decir de manera puntual, tú dices C1, correcto, cervical 1, hasta lumbar 1 o lumbar 2. C1 hasta L1, L2. Esa es la forma simplificada. Pero si lo quiero ver con detalle, como ya hemos visto en la práctica, el atlas, que es la primera vértebra, ya sabes que no tiene cuerpo vertebral, que no tiene arcos, ¿correcto? Entonces acá se toma en cuenta el arco anterior del atlas, ¿correcto? Arriba y abajo, ¿qué tienes? El borde inferior de L1 o borde superior de L2. Borde inferior de L1 o borde superior de L2. Entonces desde ahí, esa sería la extensión. Entonces ya vimos origen, hemos visto longitud, extensión. La médula no es homogénea en todas sus partes, sino que tiene ensanchamientos. ¿Cómo se llaman los ensanchamientos de la médula? Se llaman intumescencias. Intumescencias. Estas intumescencias, que como ves acá, son dos: la cervical y la lumbosacra. La cervical va desde C3 hasta T3 y la lumbosacra de T9 a L2. ¿Ya? Eso toman en cuenta. Son ensanchamientos. ¿Ya? Y lo otro que nos falta son los elementos de fijación. Es decir, la médula no está suelta en la columna, sino que está fija a través de unos ligamentos. ¿Cuántos ligamentos fijan a la médula espinal? Son dos tipos de ligamentos. Hay ligamentos que son laterales, que se llaman ligamentos dentados, y hay ligamento que es abajo. Recuerden que tu médula, en la parte final, tiene lo que se conoce el cono medular, que termina así. O sea, viene ancho y termina así. Esa parte final se llama cono medular. Y acuérdense de algo, la médula tiene meninges, ¿no? De dentro hacia afuera es pía madre, aracnoides y dura madre. Pero la más íntima de todas es la pía madre. Entonces, en la parte final, ahí va a estar ¿quién? La pía madre. Y de la pía madre, que es la parte final, sale un ligamento. Un ligamento que se llama filum terminale. Entonces tiene dos tipos de ligamentos la médula espinal para elementos de fijación. Los dentados, ojo, los dentados son prolongaciones de la pía madre. Y el filum terminale, que viene a ser una extensión de la pía madre. Los dos vienen a ser extensiones de la pía madre. ¿Ya? Seguimos. La vascularización. Mira acá. La médula, que ya sabemos que está dentro de ese conducto vertebral, presenta dos tipos de vascularización. Una vascularización, mira, esta es una estructura cilíndrica. Entonces hay arterias que lo van a envolver así, ¿correcto? Y hay arterias que lo van a hacer en toda su longitud. Las que lo hacen, escúchame bien, las que lo hacen de manera lateral se llaman arterias radiculares, y las que lo hacen de manera longitudinal se llaman espinales. Entonces tiene dos tipos de vascularización. Ahora, tanto la radicular como la espinal puede ser anterior y posterior. El detalle es que, recuerda, cada segmento, o sea, el segmento de la médula, entiende esa parte, el segmento de la médula con su nervio espinal, porque recuerda que de la médula salen nervios espinales, el segmento de la médula con su nervio espinal recibe un nombre, se llama ¿qué? Metámera. Y ahí viene el tema, como las arterias radiculares son de esta manera, por eso se dice que tienen una disposición metamérica, ¿correcto? Y lo otro, por supuesto que no tiene nada que ver, sería no metamérica, ¿no? Entonces un poco para hacer esa aclaración cuando veas el resumen de médula.
Bueno, eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Ahí están los límites que hemos hablado, los ensanchamientos, la parte inferior, ¿te acuerdas? El cono medular, y ahí está la prolongación, ¿no? Ahora, las meninges, que son 3, aquí vamos haciendo esta aclaración para que no te vayas a olvidar con los espacios. Cuidado con los espacios, miren acá. Si nosotros imaginamos, miren acá, que esto viene a ser la parte, ¿no?, ósea, vamos a poner acá sus huequitos del hueso, ahí, ¿no? Miren acá, este es el hueso, ¿estamos de acuerdo? Mira acá. Ahora, escúchame, esta región, atentos, esta región viene a ser la dura madre, ¿está bien o no? La dura madre, vamos a poner acá, ¿entiende eso? La dura madre, aquí va a estar la aracnoides, ¿no? Aracnoides va a venir acá, aracnoides, esto, ahí, y acá va a venir la pía madre, miren acá, la pía madre. Entonces, miren acá, muchachos, en cada región, atentos, hay un espacio, cuidado con eso, en cada región hay un espacio acá. Por ejemplo, miren acá este espacio, atentos, ese espacio, recuerda que esto vamos a ponerle hueso, para que no te olvides, el hueso. Ese espacio, recuerda que esto de acá, dura madre, ¿sí o no? Aracnoides, pía madre. El espacio que está entre la dura madre y el hueso, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Cómo se llama este espacio? Se llama el espacio epidural, epi, correcto, por encima, epidural. Luego, mira dónde está este espacio, entre la dura madre, ¿sí o no?, y la aracnoides. ¿Cómo se llama ese espacio? Se llama espacio que subdural, 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 ¿sí? Debajo de la dura madre. Y el espacio, que este es el tercer espacio, que se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, ¿estamos de acuerdo o no? Esto de acá se llama el espacio que subaracnoideo, ¿ya? Subaracnoideo. ¿Por dónde circula el SR, líquido suprarraquídeo? Por el subaracnoideo, ¿ya? Por eso es importante que identifiques bien tus espacios. Ahora, a la dura madre sola se le llama paquimeninge, y a la aracnoides con la pía madre se le conoce como leptomeninges. Entonces ten cuidado, leptomeninges viene a ser, en este caso, la unión de la aracnoides. Ahora, algo interesante, ¿no? La dura madre, mientras, ¿hasta dónde va la pía madre? Hasta el cono medular, ¿te acuerdas o no? Porque de ahí sale el filum terminal. Pero la dura madre tiene una distribución distinta porque va a pegar al hueso. Y esa va a ir hasta dónde? Hasta S2 o S3. Ten cuidado con esa aclaración. Bueno, ahí podemos ver lo que habíamos hablado, perdón. La presencia. Mira, acá está el surco medio posterior o no, ¿sí? El surco posterior lateral no está graficado, pero aquí debería estar el surco intermedio posterior. Esa es la fisura, mira la entrada que tiene. Y por supuesto, así como hay un posterolateral, también hay un anterolateral. Anterolateral. Aquí en esta imagen es para ver varias cosas, ¿no? Miren acá. Aquí podemos revisar, bueno, ya sabes tú esto, ¿no? Entre el surco medio posterior y el surco posterior lateral está el cordón posterior. Este cordón posterior a su vez está dividido en dos. ¿Por quién? Por el intermedio posterior. ¿Cómo lo hace? En un tracto medial y en un tracto lateral. El medial, grácil. El lateral, uniforme. El medial, gol. El lateral, bulbos. Son los sinónimos ahí. Ahora, como puedes ver acá también, en la parte anterior encontramos, por supuesto, el cordón anterior, ¿correcto? Que no tiene límites como la parte inferior. Hay un cordón anterior y un cordón lateral. Sin embargo, miren acá, podemos ver por fuera, esto que ves acá en azul, esto viene a ser la pía madre, ¿no? Que lo va a cubrir, ¿no?, íntimamente, y que, como puedes ver acá, se va a fijar lateralmente o envía unas prolongaciones, unos sectos laterales, que son los ligamentos dentados, que ya lo habíamos mencionado. Ahora, la parte interna, o sea, lo que viene a ser la sustancia gris, como ya sabemos, presenta una asta posterior
que se le llama sensitiva, y un asta anterior que se le llama motora. Miren acá lo importante, esta sustancia gris, acá en el asta posterior, se divide en tres, míralo bien, hay tres segmentos, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Y sabes cómo se denomina? Se denomina base, cuello y cabeza. En cambio, la parte anterior, o sea, el asta anterior, se divide en cabeza y base. ¿Estamos de acuerdo? Cabeza y base. Ahora, y alguien dirá, ¿y por qué tres? Lo que pasa es que nosotros tenemos tres tipos de sensibilidad, que es la sensibilidad, la que es con el medio externo se llama esteroceptiva, la que viene de tendones se llama propioceptiva, y la que viene de la parte visceral se llama interoceptiva. En cambio, ¿por qué acá hay dos nada más? Porque hay dos tipos de movimiento, voluntario e involuntario. Otra cosa importante, esta sustancia gris, mira de manera fácil, ¿cómo se puede dividir? En 10 láminas. Estas láminas, que como las puedes ver acá por favor, en números romanos, ¿estamos de acuerdo? Se llaman las láminas de Rexec, ¿ya? Se denominan láminas de Rexec. Acá lo podemos ver. Así se escribe, ¿ya? Rexec. Son 10 láminas. Y mira, es bien fácil, para que no te olvides. ¿Cómo están distribuidas las 10 láminas? De la 1, mira acá, de la 1 hasta la 6, ¿sí lo ves ahí o no? Están distribuidas en el asta posterior. La 10, quiero que la veas acá, está rodeando el canal del epéndimo. Ya sabes que hay un conducto central, canal del epéndimo. Y las otras tres, que serían la 7, la 8 y la 9, van a estar en el asta anterior. ¿Correcto? Entonces esa es la forma de entender la distribución de la sustancia gris. ¿Ya? De la sustancia gris. ¿Cómo? Sí. A ver. Bueno, eso de acá también ya lo has visto, la configuración externa, ¿correcto? La configuración externa, ya hemos hablado de la cara anterior, ¿correcto? La cara posterior, ahí están los surcos que hemos hablado, y la irrigación. Un dato solamente diferente, ¿cuál es? Cuando a mí me preguntan de los surcos o fisuras, deben de saber que los recorren a la médula en toda su longitud. El único que no va a toda la longitud de la médula viene a ser el surco intermedio posterior. Cuidado con eso. El intermedio posterior, como lo ves acá, va a ir solamente hasta la T2. ¿Correcto? Hasta ahí solamente podemos ver grácil y cuneiforme. Cuidado con eso. Hasta la T2. Hasta la T2. Miren acá, este esquemita para recordar lo que hemos estado hablando, ¿no? Miren acá, tu médula entonces, ya hemos visto ya la configuración externa, y que en la parte interna, ¿cómo están divididas? Recuerda que acá hablamos de ¿qué? De vías. Para hablar de vías es hablar de sustancia blanca, ¿correcto? Las vías, ¿cómo se dividían? Ascendentes y descendentes. Lo que ves de aquí hacia la derecha es la vía ascendente. ¿Y acá quién encontramos? Encontramos, lo puedes separar acá, ¿no? En el cordón posterior, ¿quién estaba? Grácil y cuneiforme. ¿Responsables de qué? ¿Del tacto qué? Tacto fino o epicrítico, y la sensibilidad propioceptiva que consciente. Propioceptiva consciente. Ahora, acá en amarillo, por favor, ubíquete en amarillo. Encontramos aquí al córtico, el espino talámico lateral. Este espino talámico lateral, ¿con quién se relacionaba? Con el dolor y la temperatura. Cuidado con el término, ¿eh? Cuidado, porque también en el examen te lo pueden poner como sensibilidad termoalgésica, que es lo mismo, termoalgésica. Y el otro es el espino talámico, que está acá en amarillo, anterior. ¿Y con qué se relacionaba el anterior? Con el otro, ¿no? Con el otro tacto, con el otro tacto, que es el tacto burdo, o también llamado protopacto. En azul, ¿quién estaba?
los espinos cerebelosos, correcto. El posterior y el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes encontrar porque aquí vamos a ver que son dos, es el de Bowers, ¿ya? Y el de Fletching, así se denomina, de Bower y de Fletching. ¿Y con qué se relacionaban esos dos? Con la sensibilidad proprioceptiva inconsciente. Esas son las vías ascendentes. Las vías descendentes, ¿quién estaba acá? Dos. La vía piramidal y la extrapiramidal. ¿Quién era la piramidal? La piramidal es el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior. El lateral es el que se decusaba, ¿recuerdas o no? Así es. Y es el que forma la llamada decusación piramidal. Recuerda que en el bulbo se le llama pirámide. En el bulbo recibe esa denominación, pirámide. Ahora, aquí viene el tema, ¿no? Lo interesante de esto, ¿no? Que a veces el alumno se confunde. Empezamos por la médula, de ahí vamos a pasar por bulbo, protuberancia, todo. O sea, empezamos de manera ascendente y sin embargo, el haz es descendente, ¿correcto? Porque de ahí ya vamos a ir entendiendo esa distribución, o sea, cómo empieza a cambiar de nombre. Pero a nivel de médula, por su caso, a nivel de médula, ya se ha decusado. O sea, este de acá, el córtico espinal lateral, ¿qué es? Aquí estamos viendo, si nos ponemos en esta posición, sería el derecho, ¿no? Pero recuerda que arriba, ¿quién es? El izquierdo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque se ha decusado. Por eso se dice que los haces no se decusan al 100%. ¿Por qué? Porque los que se decusan totalmente son el lateral, pero el anterior no se decusa. Pues. Por eso es que hay una parte, escúchame, hay una parte de que se conserva todavía acerca de la dominancia, ¿no? Eso de que el diestro lo domina el izquierdo, pero no es al 100%, ¿no? Porque hay una parte, que es el córtico espinal, en este caso anterior, que no se va a decusar. Ahora, ¿quién es la vía extrapiramidal? Aquí está, ¿no? El rubro espinal, ¿correcto? El vivoespinal, el tecto espinal, el vestíbulo espinal. Estos vienen de otros núcleos que pueden ser desde el mesencéfalo, desde el cerebelo, desde la protuberancia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos son núcleos que regulan el movimiento, en este caso, que se realiza dentro de lo que es la médula espinal. ¿Correcto? Eso viene a ser el resumen de la... Ahora, ¿y cómo está constituido? Miren acá, ¿entiendes esa parte? Aquí, mira, cuando tú vas a hacer la revisión acerca de las neuronas, miren acá, un poco para ir entendiendo esto. Mira, sabemos que, miren acá, el receptor libre, atento, el receptor libre es el receptor del dolor. Anda familiarizándote con los receptores. El receptor libre es el receptor del dolor. Y tú al toque te pones a pensar, a ver, el dolor. ¿Quién lleva la información del dolor? ¿Quién lleva la información del dolor? ¿Cuál? Espinotalámico lateral, porque gana de pelear con uno, ¿no? Espinotalámico lateral. Entonces, miren acá, esta información es llevada por esta neurona, que es la aferente, ¿correcto? ¿Y lo va a llevar a dónde? Al cordón posterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúchame, desde la médula, ahí está con la primera neurona. Esa es la primera neurona. Pero como dices tú, es el espinotalámico. ¿Está bien o no? La segunda neurona, mira, sale ¿de dónde? De la médula, ¿hasta dónde? Hasta este núcleo que ves acá que se llama tálamo. ¿Correcto? Tálamo. Pero ahí no termina todo, porque hay que recordar que esa información debe ser llevada ¿a dónde? A la corteza cerebral. Entonces, a nivel de la corteza, nosotros tenemos un área que se llama el área 312, que lo ves acá, que es el área somatosensitiva, ¿no? Y ahí es donde se va a procesar esa información. Entonces, la vía sensitiva, ¿cuántas neuronas tiene? 3. La primera neurona, ¿desde dónde va? Desde el receptor hasta posterior de la neurona. La segunda, desde el asta posterior hasta el tálamo. Y la tercera, desde el tálamo hasta la corteza, el área 312. ¿Correcto? Ya, pero espera, tranquilo. Mira, ¿habíamos visto la terminación libre o no?
Muy bien. Ahora escúchame. Esto de acá, mira acá. Cuando veas esa imagen, ¿no? Esa imagen, parece un enrollado acá, esto de acá. Muchachos, eso tiene que ver, ese es el símbolo de un órgano tendinoso. ¿Sí? Un órgano tendinoso. Y los órganos tendinosos, recuerden ustedes, la parte profunda en la parte de la propiocepción. Entonces, ¿dónde se registra la propiocepción? En músculos y tendones. ¿Correcto? Entonces, desde que yo veo esto de acá, yo ya sé que esto de acá tiene que ver con la sensibilidad ¿qué? Propioceptiva. ¿Estamos de acuerdo? De músculos y tendones. Muy bien. Ahora, esta sensibilidad propioceptiva que viene de músculos y tendones es una sensibilidad consciente. ¿Correcto? Consciente. Ahora, ¿y quién lleva esa sensibilidad? Golgi-Burdas. Y aquí viene el divorcio. ¿Por qué? Atento. Porque se supone que acá viene la primera neurona. Mira acá, la primera neurona. Espera. Miren, quiero que veas ese pequeño detalle de este ganchito. Mira acá, mira la primera neurona. ¿Ves este ganchito acá, no? Ya, ahí termina la primera neurona. Pero miren acá, mira acá. ¿Termina acá? No, termina y termina. Pregunta, ¿y esto que estoy viendo acá? Porque la médula yo la conozco, ya me familiaricé, ya. Esto no es la médula. ¿Esto qué viene a ser? El bulbo. ¿Correcto? Y ahí viene la... Doctor, pero si usted nos ha dicho que Golgi-Burdas, escúchame, Golgi-Burdas está en el cordón posterior. ¿Por qué aparece en el bulbo? Porque yo te he dicho que aquí ¿quién está? El tracto o fascículo de Golgi-Burdas. Y en español, ¿qué es un fascículo? Es un conjunto de ¿qué parte de la neurona? Axones. ¿Correcto? Conjunto de axones. ¿Sí? Pero recuerden que la sinapsis ahí no va. ¿A dónde va? Al núcleo. Y el núcleo de este fascículo, o sea, se supone que es una neurona, ya yo estoy viendo acá el axón, pero el axón debe terminar en algún momento, correcto, en un núcleo. ¿Dónde están esos núcleos? Los núcleos están en el bulbo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que acá termina recién la sinapsis. Cuidado con eso. Entonces, ¿cómo se llama? En la sensibilidad termoalgésica, ¿sabemos o no? ¿Dónde termina la primera neurona? En el asta posterior de la médula. ¿Correcto? En la sensibilidad propioceptiva consciente, ¿dónde termina la primera neurona? En el bulbo raquídeo. Ahora, del bulbo, ¿a dónde se va? Al tálamo. ¿Está bien o no? Tiene que ir al tálamo, esa es la segunda neurona. Y la tercera, desde el tálamo ¿hasta dónde? Hasta la corteza cerebral. Igual, ¿a dónde? Al área 312. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ten cuidado con eso. A ver, cambiemos. Que sea, corpúsculo de Meissner. Pregunta, ¿el Meissner con qué se relaciona? Tacto fino. ¿Está bien o no? ¿Y quién lleva la sensibilidad del tacto fino? Tacto fino. Golgi-Burdas, pues, o grácil y cuneiforme, que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Es lo mismo. O sea, que va siguiendo toda la misma trayectoria, sí. ¿Estamos de acuerdo? Así que ten cuidado con eso. Ten cuidado, o sea, todo depende de qué? Del receptor. Entonces ya sabes, dependiendo del receptor, ya sabes acá no es donde termina, porque no importa cuál receptor sea, todos van a terminar ¿dónde? En el área 312, ¿o no? ¿Está bien o no? Pregunta, ¿todos van a ir al tálamo o no? Sí, van a pasar por el tálamo. El problema es dónde termina la primera neurona. Ese es el que marca la diferencia. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, mientras lo lleve Golgi-Burdas, ¿a dónde va a terminar la primera neurona? En el bulbo. ¿Correcto? Mientras sea Golgi-Burdas. Y si son los haces,
enlaces espinocerebelosos, espinotalámicos, ¿dónde van a terminar? La primera neurona, en el asta posterior de la médula. Y olvídate.